En un salón de tatuajes de Chicago, un ingeniero civil llamado Michael Scofield ha terminado de hacerse un tatuaje de cuerpo completo. De regreso a su departamento, Michael arranca hojas de periódico pegadas en la ventana, entre las que destaca una que dice: la apelación de Lincoln Burrows ha sido denegada, su ejecución seguirá según lo planeado. A la mañana siguiente seguimos al hombre mientras comete un asalto en un banco. Sin embargo, la policía rodea rápidamente el lugar y lo arresta. Poco después se enfrenta a un juicio por robo a mano armada y es defendido por su abogada Verónica. Ese día Michael ve a su sobrino, LJ, en la audiencia, por lo que le pide que se vaya a casa. A pesar de que Verónica hace lo mejor que puede durante la defensa, el hombre se muestra resignado a ir a la cárcel y se declara culpable. La jueza entonces lo sentencia a 5 años de prisión en la penitenciaría de Fox River, considerando que no tiene antecedentes penales. Al día siguiente, el protagonista llega a la prisión donde se topa con Brad Bellick, un corrupto guardia de seguridad que de inmediato le pone el ojo. Seguidamente conoce a su compañero de celda, Fernando, a quien luego en el patio de la prisión le pregunta dónde puede encontrar a Lincoln Burrows, el hombre que asesinó a Terrence Steadman, hermano de la vicepresidenta de Estados Unidos, por lo que está a la espera de su ejecución en Fox River. A continuación, un flashback de poco antes del arresto de Michael nos muestra que este visitó a Lincoln en la cárcel, donde descubrimos que son hermanos y que Michael le juró que lo ayudaría a salir de ahí, convencido de que es inocente. A la par, en un cuartel de Washington, los agentes gubernamentales Daniel Hale y Paul Kellerman se reúnen para discutir que la ejecución de Lincoln está casi lista, tan solo falta la extremaunción del obispo McBorough. Paralelamente, en la capilla de la cárcel, Michael y Lincoln se encuentran, y este le dice a su hermano que ha venido a sacarlo de ahí. Más tarde, el protagonista es llamado a la oficina de Henry Pope, director de la penitenciaría, para que lo ayude a construir un Taj Mahal con palillos de dientes. Posteriormente, Daniel y Paul visitan al obispo McMorrow, quien se opone a la pena de muerte y se niega a prestarse al caso de Lincoln. En otro lugar, Michael conoce a Charles Westmoreland, un pacífico reo detenido por homicidio vehicular. En instantes más tarde se topa con John Abruzzi, jefe de la mafia de Chicago que fue arrestado tras ser delatado por Otto Fibonacci. Esa noche McMorrow es sorprendido por un intruso en su casa, el cual lo asesina de un disparo. A la mañana siguiente, Verónica se entera del homicidio y se preocupa al saber que el obispo tenía algo que ver con el caso del hermano de Michael. Hablando de Lincoln, descubrimos que es el padre de LJ cuando el joven lo va a visitar a prisión. Por su parte, en la enfermería de la cárcel, Michael le dice a la doctora Sarah que es diabético y necesita insulina. Por la tarde, durante un descanso, Lincoln le pregunta a Michael cuál es su plan de escape. Ante esto, el hombre se quita el uniforme, revelando el inmenso tatuaje de su pecho y espalda, que esconde los planos arquitectónicos de Fox River. Más adelante, en la capilla de la prisión, Michael le dice a su hermano que la enfermería tiene un drenaje por el cual sería fácil escapar. Además, le cuenta que mintió a Sarah sobre ser diabético para continuar explorando el sitio. Al mismo tiempo, Verónica está buscando pruebas de la inocencia de Lincoln, por lo que se acerca a un fiscal estatal buscando la posibilidad de reabrir el caso, mencionando que Kraft Simmons, un pandillero, es testigo clave en el caso del homicidio de Terrence. Después, en la hora de visita, John habla con Philly Falzone, el nuevo encargado de la mafia local. Durante la conversación mencionan que alguien en prisión sabe dónde está Otto, a quien deben matar antes de que testifique en una audiencia, lo cual enviaría a otros mafiosos a la cárcel. Poco después, Michael conoce a Theodore y Jason, una pareja de reos que lo invitan a unirse a una batalla contra los hombres afroamericanos de la prisión. Por su parte, Verónica recibe un video de una cámara de seguridad por parte del fiscal, con el que habló hace unos momentos, y queda devastada cuando en las imágenes ve a Lincoln disparando al auto de Terrence. Esa tarde, Michael conversa con Benjamin, un preso que le ofrece un medicamento para hacerle creer a Sarah que es diabético. Mientras tanto, Verónica visita a Lincoln y le dice lo que vio en el video de seguridad, a lo que el hombre se defiende contando que todo fue un plan para inculparlo, y durante su conversación descubrimos que fueron pareja antes del arresto de Lincoln. Posteriormente, la abogada visita un vecindario preguntando por Kraft Simmons. Al instante, la madre del muchacho le dice que Kraft murió de una sobredosis hace meses. En la siguiente escena, en Fox River, los presos empiezan una pelea masiva, en la que Jason es apuñalado hasta la muerte, para el horror de Theodore. El caos es aprovechado por
por Michael para robar un largo tornillo necesario para su escape, el cual también funciona como destornillador. A la vez, Verónica sigue investigando, reuniéndose con Leticia, la exnovia de Kraft, quien está convencida que el muchacho fue asesinado por el gobierno. Al día siguiente, Michael recibe el medicamento para fingir la diabetes. No obstante, antes de que pueda ir a su celda, el protagonista es acorralado por los secuaces de John. El mafioso le exige que le dé el paradero de Otto y, como Michael se niega, le cortan un dedo del pie. Justo entonces, unos guardias interrumpen a los sujetos y se apresuran a llevar a Michael a la enfermería, donde Sarah le coloca un vendaje. Simultáneamente, Henry visita la celda de Lincoln para preguntarle si quiere invitar a sus familiares a la ejecución, a lo que él responde que no quiere que nadie vaya. Por otro lado, Verónica busca de nuevo a Leticia y la encuentra a punto de huir del país, paranoica de que la maten, al igual que a Kraft. Además, le cuenta que días antes de la muerte de Kraft vio merodear por el vecindario a unos oficiales del gobierno. Esa tarde, la abogada recibe la visita de Paul, quien le dice que por su bien debería dejar de investigar el caso de Lincoln. De vuelta en la cárcel, Fernando le comenta a Michael que se cambiará de celda, ya que lo escuchó hablar de sus planes de escape y no quiere involucrarse en lo más mínimo. Tras esto, John se reúne con Michael, esta vez sin sus secuaces, pidiéndole disculpas por arrancarle el dedo, considerando que el protagonista puede ayudarlo a largo plazo. Esa noche, Michael conoce a su nuevo compañero de celda, Haywire, un hombre con enfermedades mentales trasladado de psiquiatría al pabellón regular por buen comportamiento. Al amanecer, vemos que Paul y Daniel han manejado hasta un bosque y acto seguido sacan a Leticia del maletero, ya que la secuestraron después de visitar a Verónica, y en eso, entre unos matorrales, Paul asesina a disparos. De vuelta en la celda, Michael le pregunta a su nuevo compañero si alguna vez ha pensado en escapar. Haywire responde de manera negativa, y además dice que si se entera de que alguien planea hacer un escape, lo delataría con los guardias. Luego, mientras está en el patio, el protagonista revela un tatuaje en su muñeca que dice "Hermoso veneno", un código mnemotécnico para memorizar la fórmula química del ácido fosfórico, sustancia que corroe metales. Justo entonces Michael se topa con John, quien le dice que sabe de sus planes de escape y que debe incluirlo en ellos, lo quiera o no. Entretanto, Lincoln se vuelve a encontrar con Verónica en la sala de reuniones y la mujer le dice que quiere presentarlo como abogada en un nuevo juicio. Ante eso, el hombre le menciona el Proyecto Justicia, una organización que busca abolir la pena de muerte, diciéndole que puede solicitar su apoyo. En otro orden de ideas, Michael entra al centro de control de tóxicos de la prisión, sobornando a un guardia, con el propósito de reunir los químicos para preparar el ácido. Por su parte, Verónica se encuentra con el jefe del Proyecto Justicia, a quien le pide ayuda para apoyar a Lincoln. Sin embargo, el hombre dice que no quiere involucrarse en un caso relacionado con el gobierno. Al día siguiente, la abogada se topa con Nick Sabrin, un abogado de Proyecto Justicia, al cual le expresa que él sí está interesado en ayudarla a probar la inocencia de Lincoln. A su vez, en la cárcel, con la ayuda de John, Michael continúa reuniendo los materiales para el ácido y luego prepara el químico en un envase de crema dental. De vuelta con Verónica, esta conversa con Nick, quien le menciona sus sospechas del caso de Lincoln, empezando porque las apelaciones del hombre fueron rechazadas injustificadamente. Aparte de eso, está convencido de que Terrence fue asesinado por sus creencias políticas, ya que fundó una compañía de energía alternativa y fue crítico de la contaminación de las petroleras nacionales. Sucesivamente, Fernando se acerca a Michael para pedirle que lo incluya en sus planes de fuga, a lo que el protagonista acepta, siempre y cuando lo ayude a librarse de su nuevo compañero de celda. A la par, los agentes Daniel y Paul llaman por teléfono a una mujer rubia, con quien platican sobre lo sospechoso de que el hermano de Lincoln Burrows haya caído preso. Posteriormente, Michael se da cuenta de que Haywire dibujó todos sus tatuajes y se altera cuando el hombre lo acusa de planear una fuga. Ante esto, el ingeniero se golpea la cabeza contra las barras de la celda para acusar a Haywire de agresión y que así lo cambien de celda, lo cual consigue. Esto causa que más tarde Fernando regrese a la celda de Michael y así retomen sus planes. En la tarde, el protagonista echa el ácido fosfórico casero por el drenaje de la enfermería, esperando derretir una lámina de metal. Por la noche, Michael logra destornillar el bebedero de agua de la celda usando el largo tornillo y se dispone a romper los ladrillos de la pared, pero se preocupa de que el ruido llame la atención de los guardias. Para ayudarlo, Fernando empieza a cantar, lo que desencadena un escándalo por parte de los reos. Mientras tanto, Michael logra romper los ladrillos y luego se introduce en el agujero que acaba de
hacer para observar los ductos y tuberías de la prisión. Seguidamente, todos los aliados de Michael, Fernando, John y Lincoln se reúnen para hablar sobre el plan de escape. En eso, el protagonista intenta apaciguar sus diferencias para explicar su estrategia. Seguimos ahora con Nick y Verónica, quienes revisan el video de seguridad que supuestamente incrimina a Lincoln, notando que el video está editado y que el arma que dispara Lincoln no es la misma del homicidio de Terrence. Después de esto, deciden salir a comer. En otra escena, Michael visita la oficina de Henry para construir el Taj Mahal que le ordenó. Al anochecer, cuando Nick y Verónica regresan al departamento de la abogada, notan que alguien entró por la fuerza y que además se han robado la cinta. Desesperados por eliminar a Lincoln por órdenes de la mujer rubia, Paul y Daniel acuden con Diamond, un informante, para que llame a un preso en Fox River que asesine a Lincoln. Esa noche, Michael explora los ductos y se da cuenta por las paredes de concreto que hacer un agujero para huir por el drenaje le tomará años, por lo que debe hacer un camino hasta la enfermería. Mientras tanto, descubrimos que desde que se robaron la cinta de su departamento, Verónica ha evitado a Nick, sospechando que él la tomó porque está aliado con los agentes. Por la mañana, Diamond llama a un preso desconocido para encargarle el asesinato de Lincoln. A la par, Michael conversa con Sarah durante su chequeo médico, momento en el que la mujer le cuenta que es la hija del gobernador de Chicago. Poco después, en los ductos, el ingeniero accede al sistema de aire acondicionado y lo apaga, con el propósito de crear un caos en la cárcel. Simultáneamente, cuando Verónica va camino a reunirse con Lincoln, se topa con Nick, quien le cuenta que la noche del asesinato de Terrence se hizo una llamada anónima de un testigo. Sin embargo, esta llamada se hizo desde Washington, no desde Chicago, donde ocurrió el crimen. Luego, guiados por Theodore, los reos empiezan a protestar por el calor, y Michael aprovecha esta distracción para meterse en los ductos con Fernando. Poco después, los furiosos presos logran derribar la puerta del ala general y se amotinan en la sala de vigilancia. Mientras el caos ocurre afuera, en los ductos, Michael le dice a Fernando que deben romper una pared para llegar hasta la parte subterránea de la enfermería. En paralelo, los reos toman la enfermería, mientras Sarah se esconde aterrada. Por su parte, Theodore toma como rehén a Bob, un guardia novato, y lo golpea, mientras los reos vitorean. Justo al pasar por la celda de Michael, el guardia se da cuenta del agujero detrás del bebedero, pero antes de que pueda decir algo, John aparece y le cubre la boca. Segundos más tarde, Michael y Fernando salen del agujero para toparse con el guardia novato, Theodore y John esperándolos. Al instante, el mafioso plantea deshacerse del guardia por miedo a que los delate. Acto seguido, Theodore le exige al grupo que lo incluyan en sus planes de fuga o los delatará. Tras esto, Michael ve en las cámaras de seguridad que los presos están por atacar a Sarah, así que sale corriendo a ayudarla. Más tarde descubrimos que Lincoln también logró salir de su celda durante el motín y sigue a un preso llamado Turk, quien le prometió llevarlo al ala general. Sin embargo, Turk en realidad es el preso que Diamond llamó para asesinar a Lincoln por órdenes de los agentes, y al darse cuenta de esto, Lincoln huye de él. A continuación, seguimos a Verónica y Nick, quienes viajan a Washington para investigar la misteriosa llamada. Mientras tanto, en la enfermería, Sarah se esconde aterrorizada porque los presos están a punto de derribar la puerta de su oficina, dispuestos a agredirla, en tanto que Michael se arrastra por los ductos de ventilación para llegar a ella. Afuera de la cárcel, mientras el motín transcurre, un montón de patrullas y el gobernador de Chicago, Frank Tancredi, llegan a prestar ayuda. Una vez allí, Frank se altera al descubrir que su hija sigue adentro. De vuelta en la enfermería, Michael ha logrado acceder a través de los ductos de ventilación y le dice a Sarah que tome su mano para sacarla de ahí, por lo que ella lo hace al instante y lo sigue. Por otro lado, mientras sigue huyendo de Turk, Lincoln logra matarlo accidentalmente. A la par, en los ductos, Michael y Sarah toman un descanso, momento en el que le dice que el motín debería terminar pronto. Poco después, ambos logran salir de ahí y llegan a una celda. Por otra parte, John y Fernando están en los ductos perforando la pared hasta hacer un agujero que da a la parte subterránea de la enfermería. En Washington, Verónica y Nick se encuentran con un investigador privado que les indica el teléfono público desde donde se hizo la llamada para señalar a Lincoln como culpable. Tras esto, cuando ambos se acercan al teléfono, reciben una llamada del agente Paul, el cual les dice, de ahora en adelante, ambos están muertos. Después de dejar a la doctora en un lugar seguro, Michael regresa al ala general de la cárcel, donde la revuelta sigue encendida y los cuerpos de seguridad están a punto de entrar.
Al mismo tiempo, la seguridad entra a la prisión e impone el orden, y el grupo de hombres que planea el escape se debate qué hacer con Bob, a quien aún tienen secuestrado. Eventualmente deciden dejarlo ir, pero segundos más tarde, Theodore lo asesina a puñaladas. A los días, Michael está junto a sus aliados de fuga, a quienes les explica que hay un almacén que los guardias usan para descansar, el cual está directamente encima de los ductos, por tanto deben hacer una excavación allí para facilitar su escape, ya que por el agujero de su celda no todos pueden entrar. De regreso a Chicago, Verónica y Nick están determinados a mudarse, aterrados por la amenaza que recibieron en Washington. Justo cuando entran al departamento de la abogada ocurre una explosión. Mientras tanto, en la cárcel, Theodore se acerca a Michael y a John e insiste en que quiere formar parte del grupo de fuga, chantajeándolos con acusarlos. Por su parte, LJ visita a su padre en la cárcel, ya que la ejecución del hombre está cerca. Allí, Lincoln le pide que mantenga su fe, puesto que sus abogados están trabajando para afirmar su inocencia. A la par, Michael se acerca a Charles, el administrador del almacén, con la intención de convencerlo de que le dé una copia de la llave para hacer un incendio y luego ofrecerse a remodelar el sitio, haciendo la excavación después. Además, lo invita a sus planes de fuga, a lo que Charles le expresa que lo pensará. Más tarde, vemos que Verónica y Nick sobrevivieron a la explosión, pero están heridos. La mujer está histérica y quiere retirarse de la investigación. No obstante, el abogado le dice que no pueden detenerse cuando están tan cerca de descubrir algo. Por la tarde, Daniel visita a LJ, fingiendo que es un oficial patrullando las calles. Justo entonces, la madre y el padrastro del muchacho entran a la casa y se horrorizan al ver que el oficial apunta con su arma a LJ. Rápidamente, el joven logra escapar por la puerta trasera por órdenes de su madre. Sin embargo, al regresar a la entrada de su hogar, encuentra a su madre muerta de un disparo, y también vemos que Paul asesinó al padrastro. Devastado, el chico huye, pero al instante los agentes lo llaman por teléfono diciéndole que lo inculparán de asesinar a su madre y padrastro, a menos que les ayude a convencer a Lincoln de que se resigne a ser ejecutado y no busque más abogados, pero al instante LJ se niega. Mientras esto ocurre, la doctora Sarah revisa el expediente de Michael, notando que es un hombre con dinero y coeficiente intelectual altísimo, por lo cual no tendría motivos para robar un banco. Posteriormente, Henry le avisa a Lincoln que su hijo está prófugo y se sospecha que el muchacho mató a su madre y padrastro. En eso vemos a Charles, quien está en el almacén de descanso, mientras las palabras del protagonista resuenan en su mente. Convencido de que no tiene nada que perder, el hombre prende un encendedor y quema el lugar. Más tarde, Michael y su grupo es forzado por los guardias a remodelar el cuarto de descanso incendiado y aprovechan para empezar su excavación en el suelo para llegar al drenaje. Mientras tanto, Paul y Daniel se reúnen con la misteriosa mujer rubia con la que hablaban por teléfono hace días y le hacen una recapitulación de todo lo que han hecho para encargarse del caso de Lincoln. Es entonces cuando descubrimos que se trata de Caroline Reynolds, la vicepresidenta del país y hermana del difunto Terrence. De vuelta con Verónica, vemos que se está quedando junto a Nick en una cabaña, donde descubre que el abogado tiene un arsenal escondido. Luego, en la prisión, Brad habla con John para decirle que no le ha llegado su mensualidad, dando a entender que la mafia de Chicago le paga al guardia para hacer la estadía de John más cómoda. Desesperado, el mafioso solicita la visita de uno de sus secuaces para pedirle que le pague a Brad. Sin embargo, el hombre le dice que la mafia ya no está interesada en ayudarlo. Eventualmente volvemos con LJ, quien sigue vagando en las calles de Chicago descalzo y con su teléfono. En ese momento recibe una llamada de Lincoln, a quien el joven le informa que lo están acusando falsamente y menciona que unos agentes mataron a su madre y padrastro. Ante este hecho, su padre le dice que se contacte con Verónica y Nick y les cuente todo lo que vio. A la par, un joven reo llamado Twinner llega a la cárcel e inmediatamente Theodore lo acoge, haciéndole insinuaciones sexuales. El chico lo rechaza en el acto, insultándole y diciéndole que no es homosexual. Por su parte, Sarah visita al psiquiatra de Michael para sacarle información sobre el reo. El hombre entonces le explica que Lincoln es hermano de Michael y que cuando ambos eran niños quedaron huérfanos tras la muerte de su madre y desaparición de su padre. A la mañana siguiente, LJ se encuentra con Verónica y Nick y rompe en llanto al finalmente sentirse a salvo.
Por la tarde, la calma de Michael y sus aliados se disipa cuando en el patio se dan cuenta de que otro grupo de presos se dirige al almacén. Brad les dice que el trabajo en la cárcel es un privilegio y como John no le ha dado su mensualidad, no podrán seguir remodelando el sitio. Preocupados de que los otros reos descubran la excavación que empezaron en el almacén, Michael y John conversan sobre cómo pagarle a Brad y volver a trabajar en el lugar. Poco después regresamos con los agentes Daniel y Paul, quienes conversan con la vicepresidenta respecto a que LJ se escapó y se reunió con la abogada. Debido a esto, Caroline se muestra molesta y por consiguiente les dice que les enviará otro agente para que los ayude. En otra escena, en el patio, Michael le dice a John que está dispuesto a darle a la mafia información sobre Otto, a cambio de que les transfieran dinero para pagarle a Brad. En eso seguimos a Benjamin, quien es uno de los presos que ahora remodela el almacén. Mientras limpia, el sujeto encuentra el agujero que Michael y sus secuaces hicieron en el piso. Volviendo con Daniel y Paul, estos conocen a Quinn, el agente que la vicepresidenta envió a ayudarlos a encargarse de LJ, quien cuestiona sus métodos y los llama incompetentes. A la par, Verónica y Nick descubren que la empresa ecologista de Terrence estaba endeudada. Posteriormente, Michael conversa con John y Philly, diciéndoles que Otto fue su vecino por un tiempo y que sospechaba que era un informante que delataba mafiosos. En su tiempo libre, por curiosidad, encontró la ubicación del hombre tras hackear sus redes telefónicas y computadora. Tras ser presionado, el protagonista le dice que Otto está en Canadá. Dicho esto, Philly le agradece y les dice que le transferirá el dinero al guardia ese mismo día. Luego, en Illinois, la vicepresidenta se prepara para dar un discurso justo cuando Daniel la aborda para decirle que ni él ni Paul están dispuestos a recibir órdenes de Quinn. Al anochecer, en Canadá, justo cuando los secuaces mafiosos de John van a la dirección que les dio Michael, son detenidos por la policía. Paralelamente, vemos que en realidad Otto vive en Kansas y que Michael guarda información sobre su relación con el sujeto. Al enterarse de que sus socios fueron detenidos, John busca al protagonista. No obstante, en lugar de estar furioso, el mafioso se muestra satisfecho, ya que tienen el dinero y se deshicieron de sus insistentes secuaces. Más adelante, Benjamin cuestiona a Michael por el agujero que encontró en el depósito. Sin embargo, el protagonista no le da importancia a sus palabras. Tras esto, después de pagarle a Brad, el grupo retoma su excavación en el depósito, pero instantes después, Benjamin entra y les da a entender que los delatará con los guardias si no lo deja entrar a sus planes. Así que, sin más remedio, los hombres acceden. Al día siguiente, Michael está en la enfermería y aprovecha una distracción de Sarah para continuar vertiendo el ácido fosfórico por el drenaje. Por otra parte, Verónica, Nick y LJ siguen en la cabaña mientras platican sobre el caso de Lincoln. Justo entonces vemos que afuera el agente Quinn los ha encontrado. Por la tarde, Michael se reúne en la sala de visitas con Nneka, quien para nuestra sorpresa descubrimos que es su esposa. También se nos revela que ella se casó con el protagonista 2 días antes de que robara el banco. Mientras conversan, Nneka le entrega una tarjeta de crédito según lo planeado. Al anochecer, Michael está en su celda y revela a Fernando la siguiente fase del plan, la cual incluye la tarjeta de crédito, que en realidad es una tarjeta de acceso. Un flashback nos muestra que antes de cometer el asalto en el banco, el ingeniero logró desencriptar el sistema de seguridad de la prisión y ponerlo en la tarjeta. Luego, durante la madrugada, Michael se escapa de la celda por los ductos, accediendo al cuarto en cuestión usando la tarjeta, y una vez allí toma una grabadora. Entretanto, llaman a la puerta y Verónica, Nick y LJ despiertan. Resulta que se trata de Quinn, quien se hace pasar por un conductor accidentado pidiendo ayuda en los alrededores. Aunque están inseguros, el trío deja entrar al hombre, el cual segundos después le dispara a Nick. Instantes más tarde, el agente logra amordazar a Verónica y a LJ a punta de pistola y los lleva a habitaciones separadas para interrogarlos. Además, le quita una pistola a Nick del bolsillo, quien yace inconsciente en el piso. A las horas vemos que Nick sigue vivo, pero se está desangrando. Quinn lo llevó a un cobertizo para preguntarle lo que sabe sobre el asesinato de Terrence. No obstante, el abogado se niega a hablar. A continuación, el agente regresa con Verónica, quien durante toda la noche ha logrado aflojar sus ataduras. Súbitamente, ella consigue desamarrarse y aprovecha una distracción de Quinn para golpearlo con una silla. En segundos, la abogada corre a desamarrar a LJ y a rescatar a un moribundo Nick del cobertizo, justo cuando el más joven del grupo corre
logra encender el auto, Quinn aparece y lo persigue para dispararle, pero el chico logra huir. Posteriormente, la gente encuentra a Verónica y cuando está a punto de dispararle, LJ aparece detrás de él, empujándolo, haciendo que caiga en un pozo de agua que estaba a centímetros de donde estaba parado. De vuelta en la prisión, vemos como Michael logra enterrar la grabadora en el césped del patio, esperando escuchar conversaciones nocturnas de los guardias. Al amanecer, nos enteramos de que los abogados y LJ han escapado, dejando a Quinn encerrado en el pozo. No mucho después, Paul y Daniel lo encuentran, ya que se dirigían a la cabaña de Nick para asesinar al trío, y en lugar de ayudarlo, los resentidos agentes cubren el pozo con una tabla. Luego, en la prisión, cuando el protagonista ha recuperado la grabadora, escucha el audio y concluye que por la noche los guardias hacen relevos y hay un periodo de 18 minutos en los que no hay ninguno en el patio. Más tarde, en el almacén, Michael le cuenta a Lincoln esta información y adicionalmente le dice que en 4 días harán su escape. Al momento se dan cuenta de que por el poco tiempo que tienen para huir, deben descartar a uno de los hombres del plan. Poco después, Benjamin encara a los hermanos y les dice que los escuchó hablando sobre descartar a uno de los hombres del escape. Acto seguido le informa a los demás sobre esto, los cuales concluyen que debería sacar a Theodore. No obstante, el hombre justo entra al cuarto y les informa que tiene una póliza de seguro, ya que le contó a alguien fuera de prisión sobre sus planes y que si lo descartan, esa persona delatará todo. Más tarde, en la enfermería, Michael logra romper la lámina de metal debajo del drenaje, la cual se ha corroído por el ácido que ha vertido durante varios días. A la par, en el patio, John le comenta a Lincoln que ha conseguido a la póliza de seguro de Theodore y que le pidió a un mafioso a su cargo que asesine a la persona, para que así puedan descartar al hombre del plan sin preocupaciones. Al momento vemos que la persona en cuestión es James Bagwell, primo de Theodore. A continuación volvemos con Verónica y LJ, quienes están en un hospital a la espera de que atiendan a Nick. Luego, en la prisión, John recibe la llamada del mafioso, al cual le encargó el trabajo, y queda devastado cuando el hombre le cuenta que no solo mató a James, sino también al hijo de 5 años del hombre, bajo el tema que le enseñó John de no dejar testigos. Por la noche, Michael se pasea por el drenaje hasta llegar a un pequeño cuarto en el que hay una válvula de agua y una rejilla superior, la cual da a una habitación de limpieza, y por encima de esta está la enfermería. A la mañana siguiente, Theodore recibe la noticia de que su primo y sobrino fueron asesinados, por lo que de inmediato sospecha que es obra de John. La siguiente escena nos lleva con Daniel, quien le dice a su esposa que le gustaría que se fueran de vacaciones, revelando que está cansado del trabajo. Segundos más tarde, el agente llama a Verónica y, sin decirle quién es, le explica que tiene información que podría ayudar a exonerar a Lincoln, pero que debe confiar en él y encontrarse en privado en un callejón. En la prisión, John y Theodore se enfrentan. Justo entonces, Theodore aprovecha una distracción del mafioso para sacar una hojilla de afeitar y cortarle la garganta a John, como venganza por mandar matar a su primo y sobrino. Tras esto, el mafioso es atendido por la doctora Sarah, quien lo acompaña hasta un helicóptero en el que será llevado a un hospital para salvarle la vida. Paralelamente, Michael se entera por parte de Henry que quedan 36 horas para la ejecución de Lincoln, y por tanto, el hombre será puesto en aislamiento. Luego, en el patio, el protagonista conversa con sus secuaces respecto a que el escape se llevará a cabo a las 9 de la noche ese día. De vuelta en el hospital, descubrimos que Nick ha sobrevivido y Verónica le cuenta que se reunirá con un informante secreto. Por su parte, Michael tiene un plan para sacar a su hermano del aislamiento, el cual empieza con cortarse el brazo con una hojilla de afeitar, extrayendo de su piel una pastilla negra, la cual más tarde pone en un rosario y se lo da al sacerdote de la prisión para que se lo entregue a Lincoln. Entretanto, frustrado porque no responde sus llamadas, Paul va a buscar a Daniel a su casa, pero no la encuentra, ya que ha salido a reunirse con Verónica. Por la noche, Lincoln encuentra la pastilla que le envió Michael en el rosario. Sin entender bien el plan de su hermano, decide tragársela, y al instante comienza a ahogarse y retorcerse. Acto seguido, los guardias lo llevan corriendo a la enfermería. A la par, la hora del escape ha llegado, y Michael, Fernando, Theodore, Charles y Benjamin se ponen manos a la obra en el almacén. En la enfermería, Lincoln se
está recuperando de una intoxicación, atendido por Sarah. Por otra parte, Verónica se encuentra con Daniel donde acordaron. El agente le asegura que Lincoln es completamente inocente y para sorpresa de la abogada le revela que Terrence Steadman sigue vivo. Justo cuando está por entregarle un sobre con información del caso a Verónica, el auto de Paul se ve a la distancia. De vuelta en la prisión, los hombres recorren los túneles subterráneos. Luego, mientras Verónica se esconde, Paul conversa con su compañero, quien le pregunta dónde está la abogada. Al no responderle, el agente asesina a Daniel de un tiro. Mientras tanto, los presos progresan en su escape y han accedido por la rejilla del pequeño cuarto hasta la habitación de limpieza. El protagonista logra llamar a su hermano, quien está solo en la enfermería, pero al momento Michael queda horrorizado cuando ve que han reemplazado la lámina que logró derretir con el ácido por un grueso tubo. Antes de que Lincoln pueda ayudarlos desde la enfermería a romper el tubo, la doctora Sarah entra. Para la decepción de todo el grupo, se dan cuenta de que deben regresar y suspender el plan antes de que los guardias los encuentren. En el acto, los hombres se apresuran volviendo por el agujero que hicieron en el almacén. Por la mañana, Fernando le dice a Michael que después tendrán otra oportunidad para escapar. Sin embargo, el ingeniero está preocupado porque solo quedan 16 horas para la ejecución de Lincoln. Sabiendo que les queda poco tiempo, Verónica y Nick retoman el caso, ahora usando la información que Daniel le dio a la abogada. Desesperada, Verónica le pide a un fiscal que los ayude a tener una audiencia de emergencia con el juez. Horas más tarde la consigue y le explica al juez las irregularidades en el caso de Lincoln, incluyendo los intentos de los agentes Paul y Daniel por silenciar a los testigos. No obstante, el juez deniega su apelación porque no tienen evidencia admisible. Poco después, el protagonista y su hermano se reúnen en la sala de visitas a tan solo un par de horas de la ejecución de Lincoln. El hombre está resignado a morir y le dice a Michael que siga con su vida y mantenga el plan de escape aunque él no esté. Por otra parte, LJ le pide a Verónica y a Nick que lo lleven a presenciar la ejecución de su padre, pero ellos le dicen que sería muy traumático para él. Justo entonces Sarah aparece y se presenta al trío, dispuesta a ayudarlos. Más tarde, Verónica llega a la prisión a presenciar la ejecución. Instantes luego, Sarah acude con su padre para explicarle todo lo que le dijo la abogada sobre el caso de Lincoln. Poco antes de que se lleven a Lincoln a su ejecución, acompañado de Michael y Verónica, Henry recibe una llamada. Se trata del gobernador de Chicago, quien le dice que Lincoln no obtendrá un indulto y su ejecución debe seguir. En la oficina de Frank, vemos que la vicepresidenta lo escucha mientras hace la llamada y luego le agradece por servir a su país. Acto seguido, Lincoln se despide de su hermano y Verónica para luego caminar a la cámara de ejecución. Sin embargo, justo antes de que accionen la electricidad, alguien llama por teléfono a la prisión. Confundidos, Michael y Verónica son llevados a otra sala y a los segundos Henry entra acompañado de Lincoln. El director les dice que el juez del caso llamó para retrasar la ejecución 2 semanas, debido a que consiguió nueva información de una fuente anónima. Por otra parte, en Washington, la vicepresidenta está furiosa por la suspensión de la ejecución y ordena a Paul y a Samantha Brinker, su asistente, investigar quién le dio al juez la nueva información. Por la mañana, Verónica y el abogado de la vicepresidenta se encuentran con el juez del caso, el cual les muestra un sobre que arrojaron en su oficina la noche anterior, poco antes de la ejecución. Dentro hay evidencia de incongruencias entre la autopsia de Terrence y sus informes médicos. El juez finaliza diciéndoles que en las próximas 2 semanas se hará la exhumación del cuerpo. En la prisión, Michael está satisfecho al saber que su hermano sigue vivo y le quedan al menos 2 días más para retomar sus planes de escape. En el patio, el protagonista le dice a sus secuaces que deben cambiar la ruta de la enfermería a la de psiquiatría de la cárcel. Sin embargo, es mucho más riesgoso, ya que el sitio está directamente frente a una torre de vigilancia. Poco después, a Fernando se le ocurre una idea: hablar con su primo llamado Manche, quien también está preso en Fox River y trabaja en el departamento de lavandería, con la intención de pedirle que le consiga al grupo uniformes de guardias para pasar desapercibidos durante el escape. Y debido a esto, más tarde Manche consigue los uniformes y se los entrega a su primo. Por la noche, Michael recorre los ductos por el nuevo camino hasta el ala psiquiátrica con su uniforme de guardia puesto, haciendo una prueba para el escape. El hombre logra salir desde un drenaje y, tal como lo planeó, pasa desapercibido por la torre de vigilancia. A continuación, entra a psiquiatría fingiendo ser un guardia que quiere usar el baño, por lo que un enfermero lo deja pasar.
Lentamente, Michael camina por el lugar, buscando una puerta que se conecte con la enfermería. Posteriormente regresa a su celda desde los ductos. Sin embargo, cuando pasa por unas tuberías de agua caliente, ve a un guardia a centímetros de él. Para esconderse del sujeto, Michael pega su espalda a uno de los tubos, quemándose severamente. Cuando finalmente llega a su celda, Fernando lo ayuda a quitarse el uniforme, el cual se pegó a su piel por el calor del tubo. Por la mañana, Michael es llevado a la enfermería por la quemadura en su espalda. Por su parte, Fernando es interrogado por Brad en la oficina del director, al cual acusan de haber quemado a su compañero de celda. De vuelta en su celda, Michael se quita el vendaje de la espalda, notando con enojo que la parte de su tatuaje que indicaba la ruta a psiquiatría se borró con la quemadura. Al instante recuerda que Haywire, su antiguo compañero, dibujó todos sus tatuajes. La siguiente escena nos lleva 3 años en el pasado. Lincoln yace en la puerta del departamento de Michael y poco después el protagonista lo consigue, preguntándole con decepción si pasó otra noche de juerga y necesita más dinero. Más tarde, Lincoln se reúne con Kraft Simmons y Luis Hollander, un hombre al que le debe $900,000. Para saldar su deuda, Luis le ofrece un trabajo: matar a Terrence Steadman. Esa noche, el resignado Lincoln camina en un estacionamiento hasta el auto del hombre que le ordenaron matar. No obstante, cuando se asoma por la ventanilla del conductor, se da cuenta de que Terrence ya está muerto. Entretanto, los agentes Daniel y Paul lo ven desde las cámaras de vigilancia. Seguidamente, Lincoln es arrestado, bajo el cargo de asesinato. Tras esto, Michael lo visita y le dice a su hermano que le tendieron una trampa para incriminarlo. Por su parte, en Washington, Caroline conversa con Samantha sobre el arresto de Lincoln, diciendo que es una víctima perfecta, al ser un criminal reincidente. Semanas más tarde, el juicio de Lincoln se lleva a cabo, donde lo condenan por homicidio en primer grado y lo sentencian a pena de muerte. Tras el veredicto, Michael está devastado, pero se determina a encontrar la manera de entrar a la prisión de Fox River para escapar junto a su hermano. Es cuando se le ocurre la idea de hacerse un inmenso tatuaje con los planos arquitectónicos de la cárcel. Mientras tanto, en una remota cabaña en Montana, la vicepresidenta conversa con Terrence y le dice que, tal como lo planearon, Lincoln fue sentenciado a muerte. De vuelta al presente, nos encontramos con la doctora Sarah, quien acude a la oficina de Henry para mostrarle que cuando curó la quemadura de Michael, encontró en su piel tela de un uniforme de guardia. A la par, el protagonista y su grupo de escape está por terminar de remodelar el almacén, pintando todo, excepto el suelo, ya que allí está su agujero de escape. Al instante, un guardia entra para avisarles que deben haber terminado todo para mañana. Por otro lado, Paul y Samantha piensan en su próximo paso para que la ejecución de Lincoln se cumpla, el cual incluye a Aldo Burroughs, padre de Michael y Lincoln, quien está vivo. Paralelamente, Verónica, Nick y LJ regresan a la cabaña del abogado, donde descubren que el cadáver de Quinn sigue en el pozo de agua. El más joven del grupo usa una cuerda para recuperar el teléfono de la gente, esperando que les sirva de algo para la investigación. A la vez, en la cárcel, el protagonista es llamado por Henry, quien lo interroga por la tela de uniforme encontrada en su piel. Cuando se niega a hablar, el director lo manda a confinamiento solitario. Mientras tanto, en la cabaña de Nick vemos que LJ toma una de las armas del abogado. Por su parte, en el confinamiento, Michael aparentemente ha perdido la razón y comienza a golpear las paredes hasta hacerse sangrar las manos. Esa noche, Fernando está nervioso de que los guardias descubran el agujero del almacén, por lo que se escabulle desde su celda hasta el lugar, cubriendo el hueco con unas tablas de madera y cemento. Luego, cuando un guardia ve que las paredes de la habitación de Michael están ensangrentadas, llaman a la doctora Sarah, la cual encuentra al protagonista en estado catatónico. Posteriormente, vemos que LJ se separó de los abogados y está usando el teléfono de Quinn para encontrar la dirección de Paul y matarlo por su cuenta. El muchacho logra entrar rompiendo una puerta trasera de la casa, pero una vecina lo observa y llama a la policía pensando que es un ladrón. Poco después, el agente llega a la casa, por lo que LJ le apunta con su arma y le dispara en la oreja. Sin embargo, antes de que pueda matar a la gente, la policía llega a arrestar al joven. En paralelo, Michael es llevado al ala de psiquiatría bajo recomendación de Sarah. Al momento, descubrimos que todo era un plan para llegar hasta Haywire y preguntarle por su tatuaje borrado.
Luego, un oficial llama a Lincoln en confinamiento solitario para decirle que han arrestado a su hijo. Entretanto, en el ala de psiquiatría, Michael se esconde con Haywire en una habitación para mostrarle sus tatuajes. En eso le entrega una libreta, con la esperanza de que dibuje la parte que se quemó. Paralelamente, seguimos a Nick, quien está en una tienda de repuestos, cuando un hombre se acerca a decirle que recuerden su trato, haciendo énfasis en que debe mantener vigilada a Verónica. Posteriormente, vemos que Haywire ha recordado el tatuaje de Michael, pero también recordó cómo el protagonista le tendió una trampa. Por tanto, le exige que le explique cuál es su plan a cambio del dibujo del tatuaje. Sin más remedio, el hombre decide contarle el plan de escape de su grupo, por lo que Haywire se los entrega, siempre y cuando le prometa sacarlo de la prisión. Por la tarde, Sarah acude a psiquiatría para platicar con Michael, en donde le explica que podrá regresar a su celda si cuenta la verdad sobre la quemadura de su espalda. Sabiendo que no tiene otra opción, el protagonista acude con Henry para decirle que un guardia llamado Roy Gary lo quemó en la espalda. Ante esto, el director se dirige furioso hacia el casillero de Roy, donde descubre que el oficial se roba posesiones de los presos. También encuentra su uniforme quemado, confirmando así lo que le dijo Michael. Mientras tanto, Lincoln sale de la prisión en una camioneta conducida por un guardia, ya que se le concedió un permiso para visitar a Verónica y LJ antes del juicio de su hijo. Más tarde, mientras el hombre va en camino, un tráiler choca contra la camioneta de la prisión, causando que se vuelque. El choque deja a Lincoln malherido y justo entonces Paul baja del tráiler que chocó la camioneta para asegurarse de que esté muerto. Sin embargo, antes de que pueda matarlo, un hombre aparece en su defensa, noqueando a la gente con un extintor de incendios y luego cargando a Lincoln hasta su auto. En el patio de la prisión, Michael reúne al grupo para comentarles la ruta de escape, ya que tiene el dibujo del tatuaje que hizo Haywire. Justo entonces, los hombres ven conmocionados que John regresa a la prisión tras haber sobrevivido al enfrentamiento con Theodore. A la vez, Michael sabe que el próximo paso es conseguir una copia de la llave de la enfermería, por lo que se reúne con Sarah diciendo que quiere cambiar el vendaje de su espalda. Al momento, ambos se besan, rompiendo la tensión que había crecido. En eso, Sarah lo detiene, preguntándole al protagonista qué quiere de ella, ya que sabe que él tiene esposa. En ese momento, Michael le confiesa que en realidad no tiene ningún vínculo con Eka y solo se casó con ella para darle la nacionalidad a la mujer a cambio de un favor. Poco después, al protagonista se le ocurre pedirle a Twinner que lo ayude a robar la llave de la enfermería. El muchacho le pide que a cambio mate a su compañero de celda, el cual abusa de él, o que lo deje participar en el escape. No obstante, Michael se niega ambas cosas. Por su parte, Lincoln despierta en un depósito de chatarra y a metros de él ve al hombre que lo rescató, quien resulta ser su padre, Aldo Burrows. En el acto, Aldo le cuenta a su hijo que trabajó durante un tiempo para La Compañía, un servicio de inteligencia fundado por Caroline, el cual contrataba a personas comunes para hacerlas pasar por agentes del gobierno y conseguir cosas a su antojo, desde matar personas hasta comprar jueces. Eventualmente retomamos la investigación de los abogados, donde Verónica encuentra que en el teléfono de Quinn hay llamadas repetidas a una dirección en Montana, la casa de Terrence. Paralelamente, la presidenta y su hermano discuten porque sus planes para ejecutar a Lincoln se han complicado, y Caroline le dice que el único motivo por el cual él sigue con vida es porque ella lo protege. Luego, en la prisión, Henry está histérico al enterarse de que un condenado a muerte de Fox River está suelto, preocupado por las medidas que el gobierno podría tener en su contra, por lo que le ordena a Brad que busque a Lincoln. De vuelta con Lincoln y Aldo, el padre le cuenta a su hijo que él filtró información confidencial sobre la compañía ambientalista de Terrence, exponiéndolos por malversación de fondos. Esto hizo que Caroline, Terrence y todos en la compañía le pusieran el ojo a él y a su familia. Lincoln reacciona con furia a esto, culpando a su padre por todas las desgracias que han causado los agentes de la vicepresidenta y por ponerlo en el corredor de la muerte. Posteriormente, Lincoln y su padre se dan cuenta de que no tienen tiempo para discutir, pues Paul los ha encontrado en el depósito. Por ello, los hombres huyen de la gente y ven que para empeorar la situación, la policía invade el depósito. Antes de
de que puedan huir, Lincoln le dice a su padre que se marche, ya que él está decidido a volver a la prisión y escapar junto a Michael. A la par, John hace una llamada a Nick, donde le dice que haga su parte del trato. A las horas, Lincoln regresa a la prisión y Henry exige que lo manden a su confinamiento solitario de nuevo. Luego, aún molesto con Michael por negarse a matar a su compañero de celda, Twinner le cuenta a Brad sobre el plan del grupo para escaparse, mencionando que los hombres hicieron un agujero en el almacén. El oficial corre hasta el lugar donde rompe unas tablas de madera para encontrarse con el agujero. Impresionado por este descubrimiento, el guardia se dispone a contarle a los demás, pero justo entonces Charles entra al almacén y lo azota con una pala. Los hombres se pelean, pero el preso finalmente deja a Brad inconsciente de un golpe. Sin embargo, se percata de que ha recibido un corte en el abdomen propinado por el guardia. Segundos después, Charles se acerca a sus compañeros de fuga en el patio para explicarles lo ocurrido en el almacén y que además lanzó a Brad por el agujero. Michael entonces le dice al grupo que el escape debe hacerse esa noche a las 7, antes de que la desaparición del guardia arruine sus planes. Para lograr su cometido, el protagonista sabe que debe sincerarse con Sarah y por consiguiente, más tarde le cuenta sus planes de fuga, pidiéndole que lo ayude. En shock, ella le advierte que no diga nada más o tendrá que reportarlo al director. Michael sigue insistiendo, afirmando que su hermano es inocente y que solo está haciendo lo correcto. Además, le pide a la doctora que cometa un error y se olvide de cerrar la enfermería esa noche. Por la tarde, John llama a uno de sus socios, diciéndole que escapará esa noche, pidiéndole que le consiga una camioneta y un avión para cuando el grupo salga de la prisión. Poco después, en los vestidores, el protagonista le informa a su grupo que Twinner escapará con ellos, al sentirse culpable de no ayudarlo con su compañero de celda abusador. Posteriormente, en la oficina de Henry, Michael termina la maqueta del Taj Mahal. Por lo tanto, el director está tan complacido que le dice que si necesita algún favor, lo cumplirá. El hombre le pide que lo deje ver a su hermano por un par de minutos, lo que aprovecha para contarle el plan de escape de esa noche. Minutos más tarde, Fernando se encarga de blanquear los uniformes de guardia que usarán para el escape, ya que los uniformes del ala de psiquiatría son blancos. Por su parte, en Washington, Caroline habla con el presidente de Estados Unidos, Richard Mills, intentando convencerlo de que le dé fondos para la organización ambiental que fundó su hermano. Sin embargo, el presidente, bajo la sospecha de que la mujer ha malversado los fondos, se niega y la amenaza con destituirla. Mientras anochece, volvemos con Verónica y Nick, quienes se preparan para ir a Montana a descubrir el origen de las llamadas. No obstante, antes de salir, el abogado le apunta con un arma a la mujer, diciéndole que no puede dejarla ir. Eventualmente, Michael regresa a la oficina de Henry para hacerle unos arreglos a la maqueta del Taj Mahal. En el acto, el ingeniero saca una navaja y amenaza al director para que saque a su hermano del confinamiento en ese instante. En ese momento, Michael logra amordazar a Henry y obligarlo a que envíe a Lincoln a la enfermería. Después de esto, lo esconde en un closet. Más tarde, en su celda, Charles continúa sangrando por la herida que se hizo peleando con Brad. Poco antes de las 7 de la noche dejan salir a los presos para su última hora libre del día, así que el grupo de escape se reúne. De regreso con Verónica y Nick, el hombre le cuenta que solo sigue un plan acordado con John y la mafia de Chicago. Confiesa que los hombres lo extorsionaron para que Michael revele el verdadero paradero de Otto Fibonacci y pensaron que amenazando con matar a Verónica conseguirían que el protagonista hablara. Luego, en la cárcel, el grupo de fuga entra en la celda de Michael y empiezan a pasar por el agujero. Los hombres comienzan a recorrer los ductos camino al ala de psiquiatría, mientras que por otro lado vemos que Brad se ha despertado en el agujero. A los instantes, Sarah regresa a la prisión y accidentalmente deja la puerta de la enfermería abierta. A la par, el grupo sale de la alcantarilla, todos vestidos con trajes de pacientes del ala psiquiátrica, excepto por Michael, quien usa uno de guardia de la prisión, ya que debe drogar al enfermero en turno de psiquiatría para facilitar su escape. De vuelta con Nick, el abogado se arrepiente de entregar a Verónica a los mafiosos, por lo cual la deja ir y le pide que vaya a Montana a investigar las llamadas. Volviendo con los reos, el grupo sale del ala psiquiátrica y pasa hasta la enfermería, donde rescatan a Lincoln y dejan inconsciente al guardia que lo tiene custodiado. Seguidamente, cuando Nick regresa a su departamento, es asesinado por uno de los hombres de John por dejar ir a la abogada. Continuando con el escape, en la enfermería, los hombres logran romper los barrotes de una ventana para lanzar una cuerda hasta
hasta el muro de la cárcel y luego cruzar hacia su libertad. Justo entonces Haywire aparece y los amenaza con llamar a los guardias a menos que lo dejen escapar también. Lincoln es el primero en cruzar la cuerda hasta el muro, seguido por John y Fernando. En ese instante, Charles colapsa en la enfermería por la pérdida de sangre. Resignado a morir, le dice a Michael que sigan sin él. Por otra parte, en la oficina de Henry, los guardias encuentran al director amordazado en el closet. Por ende, encienden una alerta. Mientras Michael se prepara para cruzar, los guardias corren a detenerlo. Justo antes de que los guardias disparen, el protagonista logra saltar el muro junto al resto del grupo. Poco después, el director reúne a sus guardias y les encarga encontrar a los reos fugados esa misma noche. Entretanto, el grupo corre en un bosque cercano a Fox River, llegando a una camioneta abandonada que dejó uno de los hombres de John para que vayan a una pista de aterrizaje donde los espera el avión. Y al momento, los hombres aprovechan una distracción de Haywire para dejarlo atrás. Mientras Lincoln maneja, John saca un arma y la apunta a Theodore en el cuello. Al mismo tiempo, Theodore se esposa a Michael, diciendo que si lo matan a él, el protagonista también morirá. Minutos después, la camioneta del grupo queda atascada en el lodo y no tienen más opción que seguir a pie. En eso, Michael le dice a Twinner que no los acompañe más, encarándolo por delatarlos con Brad sobre el agujero. Instantes más tarde, Haywire llega a una pequeña casa en medio del bosque por el que huían, acercándose a una niña con una bicicleta. El hombre no le hace nada a la pequeña, pero se roba la bicicleta para huir por su cuenta. Paralelamente, Verónica ha aterrizado en Montana y llega a la casa de donde venían las llamadas. Más adelante, el grupo de escape encuentra un garage y en el acto, los hombres detienen a Theodore para romper las esposas con las que se ató a Michael. Como esto no funciona, John le corta la mano a Theodore usando una pala. Aunque están conmocionados, los hombres corren, dejando atrás a Theodore mientras se desangra. Por su parte, Twinner logra esconderse en un camión de ganadería. A la vez, en la prisión todos ven impactados las noticias, donde dicen que el presidente del país murió de un infarto. En consecuencia, vemos a Caroline aceptando la responsabilidad de convertirse en la presidenta del país provisionalmente. Posteriormente, los oficiales entran al departamento de Sarah para interrogarla por la fuga del grupo, pero encuentran a la doctora inconsciente, ya que intentó quitarse la vida por culpa de dejar huir a Michael. Eventualmente vemos a Verónica, quien entró a la casa y encara a Terrence por fingir su muerte. Finalmente, y de vuelta con los fugitivos, el grupo corre hasta la pista de aterrizaje, viendo a lo lejos un avión estacionado y con la policía pisándoles los talones. Lamentablemente para ellos, el avión despega, ya que el piloto se preocupa de que la policía lo capture. A punto de ser rodeados por las patrullas, Michael, Lincoln, Fernando, John y Benjamin corren de regreso a los bosques, perdiéndose en la oscuridad. Y así termina la primera temporada. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.